Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de Río Grande Bible Church. Les saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Víctor Castillo, esperando que estén pasando un excelente día en este día que hizo el Señor. Y bueno, el día de hoy estamos ya para acercarnos a la palabra de Dios, así que te invito a que abras tu Biblia, que te vayas al Antiguo Testamento. Estaremos en Salmos y el día de hoy te invito a que abras la palabra de Dios en Salmo 147. El Salmo 147, el día de hoy te invito a que abras. Son 20 versículos que estoy seguro que serán de bendición. Recuerden que estos últimos 5 o 6 salmos de 146 hasta el final son salmos que hablan de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios que debemos hacer, y también, por supuesto, un elemento que está allí también integrado es también el canto, cantad. Pero veamos algunas razones el día de hoy por el cual el Señor se deleita cuando nosotros le alabamos. Y de hecho, el día de hoy el tema es: el Señor se deleita en los que le temen. ¿Cuál es el tema? El Señor se deleita en los que le temen. Salmo 147 del 1 al 20. Vamos a ver estos versículos que dicen de la siguiente manera: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El versículo 2 dice: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encantan estos versículos porque nos habla de nuestro Dios misericordioso y amoroso, pero que también sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Él cuenta las estrellas de los cielos y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro. En las últimas semanas hemos estado viendo salmos que precisamente hablan de la grandeza de Dios, porque grande es Él, porque temible es Él, porque Él es el gran Rey, etcétera, etcétera. Hemos estado viendo versículos que nos hablan de la grandeza de Dios y también de las razones para alabarle. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, todopoderoso, y su entendimiento es infinito. El versículo 6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos, a los perversos hasta la tierra, los hace que muerdan el polvo. Versículo 7 dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Versículo 8, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Esto es lo que nos está hablando el Señor día a día a través de su creación, ¿no? Dice que Él es quien cubre de nubes los cielos, Él prepara la lluvia para la tierra, hace a los montes producir hierba, pero también Él da a la bestia, a los animales su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. No hay nada, básicamente, lo que está diciendo el Señor, que impresiona a Dios, pero sí hay algo. Vamos a ver qué este salmo nos indica, ¿no? Dice el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y esto me recuerda un poquito lo que estuvimos viendo sobre Malaquías, capítulo 1, ¿no? De que llegó el momento en que la rutina de los sacerdotes y también de la congregación, del pueblo también, y las ofrendas que ellos traían, se volvió un fastidio, y en eso no se complacía el Señor. Se complace Jehová en quien le teme y en los que esperan en su misericordia. Versículo 12, alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, las rejas están fortalecidas, es lo que está diciendo aquí. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Al Señor no le falta, a Él le sobra. Él tiene mucho, es abundante en misericordia, en gracia y amor, y también en su provisión, ¿no? Dice que te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Versículo 16, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. El versículo 17 dice, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derritirá.
soplará su viento y fluirán las aguas. Versículo 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Este es el Salmo 147, del 1 al 20, así que vayamos en oración al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra y poder recibir de ti, de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, lo que necesitamos en nuestra vida. Estoy seguro, Padre, que tratarás con nosotros de una manera muy particular y hablarás a cada corazón en las áreas que necesitamos ser exhortados, pero también alentados, y sobre todo a movernos a que, sin importar en qué circunstancia estemos, en qué condiciones estemos, debemos continuar alabándote, y hay muchas razones que el día de hoy vamos a ver para seguir alabándote. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Déjame te cuento, una anciana cristiana vivía al lado de un ateo, y todas las mañanas salía a su porche, es decir, la parte de enfrente de su casa, no ahí en el patio de enfrente, en el porche, así se le conoce, dice, y miraba al cielo y decía cada día, alabado sea el Señor. Cada día salía esta anciana al porche de su casa y miraba al cielo y decía, alabado sea el Señor. Y todas las mañanas el ateo se enojaba, ¿no?, a distancia, su vecino, y gritaba de regreso, no hay Señor, no hay Dios. Y esto sucedió por muchos años. Cada vez salía la señora en el amanecer y decía, alabado sea el Señor. Y este hombre decía, no hay Señor, no hay Dios. Esto sucedió por muchos años, pero un día la mujer sale a su porche y grita y dice, alabado sea el Señor por todo lo que me has dado, y hoy que me quedé sin comida, te alabo también por eso. Entonces, a la mañana siguiente, cuando sale a su porche, había 2 bolsas de comestibles, de mandado, de comida, y nuevamente gritó y dijo, alabado sea el Señor. Y el ateo dice en altavoz que el Señor no proporcionó eso, yo lo hice. Entonces ella grita y dice, alabado sea el Señor, tú me diste víveres y le enviaste la cuenta al diablo. Estamos en los salmos finales del libro de los salmos, por supuesto, en el Salmo 147, y es otro salmo de alabanza. Una y otra vez el escritor de estos salmos está enfatizando el hecho de que Dios debe ser adorado y que Dios debe ser alabado. La alabanza bíblica que es aceptable a Dios siempre está centrada en Dios y no en el hombre. Checa el dato este, es muy importante. La alabanza bíblica, la adoración bíblica que es aceptable a Dios, siempre está centrada en Él, en el Señor, en Dios, en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo. No en el hombre, no en nosotros, está centrada en Dios. Leamos versículos que están aquí en esta porción bíblica poco a poco, y vamos a darnos cuenta de cómo el Señor nos dice a través de esta escritura de que es bueno cantarle a nuestro Dios, y hay algo que se personaliza a nuestro Dios, que es suave y que es hermosa, la alabanza. Él sana a los quebrantados de corazón, que Él venda a toda persona que está herida. A lo mejor fuiste herido, fuiste lastimado, pero el Señor venda las heridas. ¿Sí? Vamos a recordar cosas como promesas que le dio Abraham, de las estrellas incontables, iba a ser su descendencia, y vamos a aprender de su poder, de su entendimiento, que es infinito, que Dios exalta a los humildes, que humilla a los perversos, y nos da muchas razones este salmo para seguir cantándole. Vamos a ver mucho acerca de la creación, vamos a ver cómo la tierra, los animales, las bestias, las aves, todo apunta a nuestro Dios, al gran Creador, pero que se complace Jehová en los que le temen. Se complace en los que esperan en su misericordia. Vamos a ver que continúa el salmo o el salmista diciéndonos, alaba a Jehová, alaba a tu Dios. ¿Sí? Tenemos que hacerlo personalizado, apropiarnos de nuestro Dios, por supuesto, pues Él nos ha adquirido, Él es nuestro Dios. Y reconocer que su palabra ha sido enviada y que debe correr también velozmente a través de toda la tierra. Y ahora que estamos en estos tiempos de distanciamiento, ahora más y más está corriendo su palabra a través de las redes de internet. Así que la palabra de Dios, sus estatutos, sus juicios han sido manifestados, y vamos a darnos cuenta de que Dios no ha hecho
con Israel y mucho menos con nosotros como ha hecho con otras naciones o con otras personas que le han rehusado creer. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy día. Así que en este salmo en particular no hay duda de que el escritor realmente quería que Israel alabase a Dios y pues de hecho a través de esta verdad bíblica, vamos a buscarla por aquí, la verdad bíblica del día de hoy, lo que vamos a estar aprendiendo es que debido a todas las cosas buenas que Dios ha hecho por y para y con su pueblo, debería puesto ahí y por y para y con su pueblo, es bueno alabar y adorar a Dios. Y quiero que mires aquí precisamente el versículo 1, dice, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. De esa manera es como comienza este versículo, comienza diciendo que es buena cosa alabar a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y ese punto de que Dios es nuestro Dios, o el Dios de Israel, se destaca ahí en el versículo 1, en el versículo 5, en el versículo 7. Así que adorar y alabar al Señor es algo bueno para el pueblo de Dios. Ciertamente es algo bueno para Israel, para ti, y algo que yo también debería estar haciendo, ¿no? Las alabanzas que somos para el Señor son alabanzas específicas y no son generales. En otras palabras, no es necesario o no es necesariamente bueno cuando las personas simplemente nada más se juntan y están repitiendo algo. Alabado sea el Señor. O sea, no se trata de más de una repetición. Debe haber un pensamiento cuidadoso y debe haber un propósito para la alabanza. El tipo de alabanza que ofreció el salmista fue uno que calculó cuidadosamente razones específicas para la alabanza. De hecho, dado a que cantar ahí se menciona en el versículo 1, en el versículo 7, se mencionan como parte de la alabanza. Y podemos entonces suponer que estas canciones de alabanza y de acciones de gracia eran canciones de adoración que mencionaban específicamente cosas, virtudes, características que Dios había realizado o cómo se había manifestado. Entonces, francamente, muchas cosas que hoy a las que se le llaman canciones de alabanza no son realmente así. Porque no requieren, si tú te pones a analizar inclusive estas letras de canciones, no requieren que el pueblo de Dios piense específicamente en las cosas que Él ha hecho. Alguien por ahí dijo que hay tan pocas canciones de alabanza verdaderas, tan pocas que es vergonzoso. Ahora bien, esta alabanza específica del Salmo 147 tiene mucho que ver con Israel. Este libro de Salmos es un libro para Israel y aunque podemos hacer grandes aplicaciones del libro, nunca debemos perder de vista la importancia de Israel y lo que Dios ha hecho por esta nación y lo que seguirá haciendo por ella, a pesar de que hay muchos que se rehúsan creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero es el pueblo escogido de Dios. Y bueno, hay al menos 14 razones por las cuales el pueblo de Dios puede alabar y puede adorar a Dios. Y me refiero a razones por las que el pueblo de Dios, es decir, tú y yo, podemos alabar a Dios. Así que vayamos viendo estas razones. Y la razón número 1, entre ellas, y hay muchas más, ¿verdad? Déjame regreso tantito para poderte así nomás recapitulizar un poquito estas razones por las cuales Dios o nosotros debemos adorar a Dios, alabar a Dios. Debemos adorar a Dios por lo que Él ha hecho por Israel, porque Él es el que sana a los quebrantados de corazón, venda a los heridos, porque Él cuenta y nombra todas las estrellas, porque tiene una gran fuerza, porque su comprensión es infinita, porque Él ayuda a los afligidos, porque derriba a los malvados, porque Él da la humedad, la lluvia a la tierra, porque Él causa que la vegetación crezca, porque Él provee comida para los animales, porque Dios se deleita y favorece a los que le temen y lo esperan, porque se ha preocupado por Israel, se ha preocupado por ti, porque su palabra afecta a todo el mundo y porque su palabra y programa son para Israel. Así que vayamos a ver esta primera razón. Y la primera razón tiene que ver con el hecho de que por lo que Dios ha hecho por Israel, en el versículo 2. Te invito a que vayas a ver ahí el versículo 2. Versículo 2 dice, Jehová edifica a Jerusalén. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá el Señor. Entonces, Jerusalén es la ciudad de Israel, no es la ciudad de los palestinos, musulmanes o incluso cristianos. Le pertenece a Israel.
sé que hay una historia ahí por detrás y solamente hay que irnos por a través de toda la Biblia, y hay muchas razones por la cual los judíos hoy deben reclamar su territorio y de hecho toda la tierra prometida. Y hoy lamentablemente no poseen todo. Ya estudiamos Josué, ya estudiamos todos los límites inclusive de lo que le pertenecía a la nación de Israel. Lamentablemente, por mucha desobediencia, no tienen el terreno que deben de tener o el territorio prometido. Pero Jerusalén es la ciudad de Israel. No es la ciudad de los palestinos, ni de los musulmanes, ni tampoco inclusive de los cristianos. Le pertenece a Israel, al pueblo escogido de Dios. Y Dios está específicamente involucrado en la construcción, en la reconstrucción de Jerusalén. Esto es cierto en todo momento, a través de todos los tiempos, Dios tiene su ojo en Jerusalén. La había dejado construir y reconstruir, y lo hará una vez más, y cuando lo haga reunirá a Israel y la llevará a esa ciudad. Dios ha seleccionado, es decir, Dios ha elegido una ciudad clave que es Jerusalén, y ha seleccionado un grupo nacional específico de personas, y es a los israelitas, al pueblo de Israel, la nación de Israel. Dios va a reconstruir la ciudad y el templo, y traerá a Israel a este mismo lugar, y allí Él será su Dios y ella será su pueblo. Cuando Dios finalmente haga eso, el mundo entero alabará a Dios. Así que veamos ahora otra razón. Razón número 2, porque sana a los quebrantados de corazón y venda a los heridos. Fíjate lo que dice el versículo 3 de Salmo 147. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aunque esto tiene aplicación para todas las personas que son pecadores, porque esta es nuestra condición. El hecho es que es para Israel. Israel es una nación que necesita el poder sanador de Dios. Ella ha estado dispersa, rota, aplastada durante mucho tiempo, pero Dios tiene la intención de cambiar eso. Dios está en el negocio de reparación y de restauración. Se deleita en ayudar y sanar a quienes han sido heridos y están rotos. Y eso es lo que hará también por Israel. Si nosotros estamos en un momento de nuestra vida espiritual donde necesitamos ser remendados, ser reparados, ser restaurados, Dios se deleita en ayudarnos, en sanarnos a quienes estamos heridos. Pero Dios quiere que dejemos de ver a quienes nos hacen daño y que simplemente vayamos a Él. No hace mucho tiempo platicaba con un hermano y que básicamente está atravesando por una situación difícil, por traición y otras cosas, ¿no? Y le decía, hermano, tenemos que seguir viendo al autor y consumador de la fe. ¿Sabes una cosa? Mientras que nosotros estemos en este mundo, seguiremos siendo traicionados, seguiremos siendo atacados, seguiremos siendo seguimos siendo el blanco de nuestros enemigos. Y no solamente de Satanás, sino también del mundo, ¿sí? Y luego tenemos por otro lado la carne, que es nuestro enemigo interno, que está asociado con estos otros dos enemigos externos. Así que Dios está en el negocio, en el taller de reparación y de restauración. Él se goza en ayudarte y sanarte si estás herido, si estás roto, estás quebrado. Tenemos que acercarnos a Él. Si lo está haciendo por la nación de Israel, por supuesto que lo está haciendo también por sus redimidos. Vayamos a ver la siguiente razón. Y la siguiente razón es porque Él cuenta y nombra todas las estrellas. Fíjate lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. ¿Sabes? La grandeza y el poder de Dios se ven fácilmente en el universo que Él ha creado. La verdad es que cuando alguien me pregunta, muéstrame que Dios existe, mejor demuéstrame tú que no existe, porque toda la creación habla de un Dios creador. Entonces, Dios sabe el número exacto de las estrellas y las ha nombrado inclusive a todas y a cada una de ellas. Las estrellas son tan numerosas que ningún astrónomo ni la NASA las puede contar. Ahora, la razón por la cual Dios menciona esto es porque Él conoce a todos los verdaderos israelitas y a la tribu de la que provienen. Recuerda que Dios usó esta analogía también de la estrella con Abraham allá en Génesis 15, ¿no? Déjame te muestro este versículo, es Génesis 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, ¿qué le dijo? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar, si acaso las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esa fue la promesa de Dios para con Abraham. Así que Dios conoce a cada judío por su nombre. E incluso tan sorprendente que es esto. Este es el mismo Dios que personalmente nos conoce a nosotros. Él conoce la cantidad inclusive de cabello en nuestras cabezas. Sí, a unos ya se nos está cayendo el cabello, ¿no? Pero conoce exactamente la cantidad del cabello. El Señor nos conoce. Así que te invito ahora que vayamos a ver la razón número 4 por la que nosotros también alabamos a Dios. Porque tiene una gran fuerza. Veamos el versículo 5. Dice el versículo 5, grande es el Señor. Me gustan estos versículos que describen al Señor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es ¿qué? Es infinito. Dios no solo es fuerte, tiene abundante fuerza. Dios no solo es fuerte, tiene mucho poder. Dios no solo es fuerte, es todopoderoso. Cualquier cosa que Dios quiera hacer, Él tiene el poder de hacerlo. Él puede y revertirá las cosas para Israel. Él puede y revertirá las cosas para ti, sea lo que sea que estés experimentando y procesando. Y si tú dices hoy, no puede ser posible, claro que sí puede ser posible, porque Dios es Dios todopoderoso. Él tiene poder para todo esto. Vayamos ahora a la razón número 5. Y la razón número 5 es porque su comprensión, su entendimiento es infinita o infinito. Fíjate lo que dice el versículo 5 de Salmo 147. Dice Salmo 147, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, no hay medida de la sabiduría y de la comprensión de Dios. Es decir, no hay prueba de coeficiente intelectual, como le dicen el IQ, ¿no? IQ test, algo así. No hay prueba de coeficiente intelectual para Dios. Él tiene todo el conocimiento, Él tiene toda la comprensión de todo y es ilimitado en todas las áreas. Francamente sabemos muy poco, entendemos menos que eso. Y se cuenta, déjame te digo, de algunos años atrás de que un profesor dio un examen y un alumno se quiso pasar de listo y escribió, solo Dios sabe las respuestas a estas preguntas. Así que el profesor cuando le responde, le dice, ¿sabes qué? Tienes razón, Dios recibe una A o recibe la calificación 10, pero tú repruebas el examen. Así que vayámonos ahora a la razón número 6. ¿Cuál es la razón número 6? Bueno, porque Él ayuda a los ¿qué? A los afligidos. Ahí en la primera parte del versículo 6, como dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Fíjate lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, el Señor sostiene ¿a quién? Al afligido. Entonces, este es el único tipo de persona que Dios ayuda. Dices tú, ¿cómo? Para que yo pueda ser ayudado por Dios, aquí está. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Este es el único tipo de persona que Dios ayuda. Para que uno reciba ayuda de Dios, debe uno estar afligido. Verdaderamente afligido. Una cosa es que me sienta víctima y otra cosa es que verdaderamente esté afligido. Israel ha sido una nación afligida y Dios la va a ayudar. Hay otra razón, la razón número 7, vamos a ver 14 el día de hoy. La razón número 7 es porque derriba a los malvados. Ahí al final del versículo 6, como dice el Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos. Está bien en la traducción viviente. Derriba a los perversos y los hace morder el polvo. ¿Qué dice la Biblia de las Américas en ese mismo versículo? Bueno, dice... me pasé. Me pasé. No, perdón, yo pensé que lo tenía ese aquí en la pantalla, pero no lo tengo, disculpen. Pero la Biblia de las Américas dice, el Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Y la traducción viviente, que les quiero repetir aquí, dice, el Señor sostiene a los humildes, derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Entonces Dios derribará a las personas arrogantes y perversas. Nunca los va a exaltar, pero lo que sí va a hacer va a humillarlos. Por eso el versículo 7 dice nuevamente que nos recuerda a nosotros, el pueblo de Dios, que cante alabanzas a este maravilloso Dios. Que dice, cantad al Señor con acción de gracias, cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios. Así que
Ofrezcamos acción de gracias a Dios y usemos instrumentos musicales para ofrecer también alabanzas a Dios. En el versículo 6 uno puede alabar y agradecer a Dios por la salvación de los afligidos, por el rescate y también por la humillación de aquellos impíos. Vayamos a la razón número 8. ¿Cuál es? Bueno, porque Él da humedad o da la lluvia, manda la lluvia a la tierra, la lluvia y el agua que necesita. ¿Qué dice este versículo 8? Dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Este es un verso tan importante para aquellas personas que experimentan sequía. Y no solamente la física, sino también la sequía espiritual. Pueden ir a Dios, pueden orar a Dios, pueden pedirle a Dios que envíe lluvia porque Él es el único que puede proporcionarlo. Déjame decirte que hay testimonios de personas que han experimentado una terrible sequía. Y de hecho por ahí me he topado algunos videos. Pero estas personas se han decidido y se han reunido como iglesia, han orado para que Dios envíe la lluvia y efectivamente en muy poco tiempo está lloviendo. A veces las personas son entrevistadas inclusive durante una sequía y dicen que no saben qué van a hacer si no llueve. Bueno, ¿sabes qué es lo que deben de hacer? Deben orar y deben de pedirle a Dios que envíe la lluvia. Vamos a la razón número 9 y es porque causa que la vegetación crezca. Y eso está aquí en el versículo 8 que dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que a los montes hace producir hierba. Observen este énfasis en el pasto o en la hierba del monte o en las montañas, ¿no? Se ha dicho y se ha observado que la mejor hierba es alta en las montañas, en las zonas alpinas, y los caballos y ganado y alces adoran esa hierba. Allá arriba en esas montañas no puedes obtener ningún fertilizante, no puedes llevar ningún químico o algo que haga que la hierba crezca tanto. Entonces surge la pregunta, ¿quién hace que la hierba crezca allí y tan alta y tan grande y tan deliciosa como para los animales? La respuesta es Dios. El Señor es el que lo hace posible. Así que vayámonos a ver ahora la razón número 10, y es también otra razón por la cual el pueblo de Dios, tú y yo, podemos alabar y podemos adorar a Dios, porque Él provee comida para los animales. El versículo 9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. El Dios grande, glorioso, soberano, majestuoso, está interesado en las pequeñas cosas, tanto así como en los pequeños pájaros. No hace mucho tiempo yo estaba haciendo un video de esos que mando ahí por WhatsApp, de Por Fe y para Fe, y les decía que me gustaba en la mañana salir y escuchar las aves de los cielos, lo que me apuntaba hacia Dios, el Creador. Pero estas aves no están preocupadas por lo que han de comer, beber, pero están cantando. Entonces Dios se preocupa por todos los animales del mundo también, incluso se preocupa por los pajaritos cuando cantan porque tienen hambre. Una vez se observó que las únicas aves que están en peligro, fíjate bien, pon atención a esto. Una vez alguien dijo por ahí o observó que las únicas aves que están en verdadero peligro de carecer de comida y agua son las que los humanos mantienen en una jaula. Dios cuida a sus pájaros y no necesita nuestra ayuda. Si Dios hace eso por los animales, piensa en lo que va a proporcionar a los seres humanos, a sus hijos especialmente, que han sido creados a su imagen. Vayamos a la razón número 11. Y la razón número 11, ¿cuál es? Vamos a ver, por aquí está. Aquí. Razón número 11, porque Dios se deleita y favorece a los que temen y lo esperan. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios no está impresionado con caballos de guerra o guerreros militares fuertes. No hay duda, por supuesto, de que un caballo es una creación maravillosa de Dios. Y te invito a que vayas a Job 39, donde se describe de esta creación maravillosa de Dios.
y dice de la siguiente manera, dice, ¿diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. Y no tiene temor. Dice el versículo 22, se ríe del miedo y no tiene temor, no huye de la espada. Versículo 23, se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno del carnero. Resopla al sonido del cuerno, percibe la batalla a lo lejos, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. Hermanos, Dios ama a los animales, pero no encuentra deleite en la fuerza de un caballo o en los músculos fuertes de algún militar. Es bueno tener un ejército fuerte, pero siempre pon a Dios como comandante y jefe. Dios encuentra su gran deleite en aquellos que le temen y lo esperan. Dios no se deleita en los poderosos, Dios no se deleita en los números, Dios no se deleita en el orgullo y la pompa, ni en la riqueza, ni en las posesiones. Dios se deleita en aquellos que le temen y lo esperan. Vayamos a la razón número 12. Porque ha cuidado y se ha preocupado por Israel. Entonces, entre estas 14 razones por las cuales el pueblo de Dios puede alabar y adorar a Dios, es porque se ha preocupado y tiene el cuidado por Israel. Veamos estos versículos 12 al 14. Dice, alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Versículo 14, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. ¿Sabes? Esto es algo que las personas que viven en la era de la iglesia necesitamos ver y recordar. Dios ha hecho y hará cosas por Israel que no va a hacer por ninguna otra nación en el mundo. Hay cosas específicas que Dios hace por Israel que no va a hacer por ninguna otra nación. Y también hay cosas específicas que Dios va a hacer por ti, por mí, por sus hijos, por los discípulos de Jesús, que no va a hacer por ninguna otra persona incrédula. Te quiero invitar a que veamos algunos beneficios israelíes. El beneficio israelí número 1, Dios debe ser alabado por darle a Israel una ciudad capital, Jerusalén. Beneficio número 2, Dios debe ser alabado por darle a Israel un lugar para su templo Sión. Beneficio número 3, Dios debe ser alabado por fortalecer los cerrojos, las rejas de las puertas de Israel. Hermanos, fíjate lo que dice aquí el versículo 13. Dice, pues Él ha reforzado las rejas de tus puertas y ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas. Y hay otro beneficio israelí número 4. Dios debe ser alabado por bendecir el pedigrí de Israel. Y el número 5 es que Dios debe ser alabado por bendecir a Israel en su tierra. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera el versículo 14. Dice, Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Es el pueblo de Israel y por quien debemos estar también orando. Toda aquella persona que se mete con Israel se está metiendo con Dios. Y todo aquel país, nación o pueblo, personas que están en contra de Israel, les ha ido en feria. Pero a través de este pueblo de Israel es que ha venido también la bendición para nosotros. Hay una razón número 13, y la razón número 13 para también nosotros poder alabar a Dios y adorar a Dios es porque su palabra afecta al mundo entero. ¿Qué les parece si vemos versículos 15 al 18? Dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá?
Y el versículo 18 dice, enviará su palabra y los derretirá. ¿Y los qué? Los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Hermanos, la palabra de Dios está operando en todo el mundo, ya sea que la gente lo admita o no. Y vaya, ahora que en estos tiempos de estar en distanciamiento a causa de este virus, la palabra de Dios no se ha detenido. La palabra de Dios sigue operando en todo el mundo, aunque lo quiera admitir la gente o no lo quiera admitir. Aunque algunos quieran cerrar templos y hay muchos enemigos también para cerrarlos, la palabra de Dios debe seguir operando. Y Dios quiere que la palabra sea transmitida a través de tu vida. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor nos haya encomendado y nos haya encomendado el ministerio de la reconciliación. Aun cuando estemos en tiempos como los que estamos ahora, no hay ninguna razón para la cual nosotros debamos dejar de hacer discípulos. Hermanos, lo que revitaliza nuestra vida y revitaliza nuestra iglesia es precisamente el hacer discípulos que hagan otros discípulos. Hermanos, eso es lo que te da energía, le da sentido a tu vida. En el momento que tú dejas de compartir el evangelio y en el momento que tú dejas de discipular a alguien, viene el desánimo. Hermanos, eso le da sentido a tu vida. ¿A quién? Es más, te pregunto, ¿a quién estás discipulando? Te pregunto, ¿a cuántos estás discipulando durante todo este tiempo en el que hemos estado en una pausa de congregación? Ya muy pronto estamos ya para empezar los servicios otra vez, pero te pregunto, ¿a quién estás discipulando? La palabra de Dios está operando en este mundo y debe operar a través de ti y debe operar a través de mí. Para eso quiero mostrarte algunas realidades. La realidad número 1, de que la palabra de Dios ordena que las cosas sucedan en esta tierra. En el versículo 15, de hecho el versículo 15 dice, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Piensa con mucho cuidado acerca de estos versículos. La gente tiende a quejarse del clima y sin embargo el clima debería ser algo por lo que alabamos a Dios. Este clima incluye la nieve, el hielo, el gran calor que tenemos aquí en el sur de Texas. Y también la realidad número 2 es que la palabra de Dios fluye rápidamente en esta tierra. Ahí en la Biblia de las Américas dice, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Entonces, Dios puede traer tormentas rápidamente a estas áreas que Él desea. No sabemos la razón, pero Él sí. De hecho, no hace muchos días tuvimos por aquí unas tormentas fuertes y acá por el área de Nuevo León, en México, hasta tornados, ¿no? Realidad número 3. ¿Cuál es la tercera realidad? Bueno, la palabra de Dios ordena que caiga la nieve. La realidad número 4, la palabra de Dios ordena que la escarcha se disperse. Y la realidad número 5, la palabra de Dios ordena que aparezca el hielo. Ahí en el versículo 17. La realidad número 6, la palabra de Dios ordena al frío que golpee. La realidad número 7, la palabra de Dios ordena que el hielo y la nieve se derritan. La realidad número 8, la palabra de Dios hace soplar el viento. Y vaya, regresando tantito un poquito aquí a la realidad número 7, de que la palabra de Dios ordena que el hielo y la nieve se derritan. Hoy le echan la culpa al calentamiento global, pero bueno, lo que la palabra me enseña es de que Él es el que ordena y hace que también el hielo y la nieve se derritan. La realidad número 8, la palabra de Dios hace soplar el viento. Y la realidad número 9 es que la palabra de Dios hace que las aguas fluyan. ¿Sabes? A veces me estremece cuando escucho a una persona del clima en la televisión hablar sobre la madre naturaleza. Es que la madre naturaleza, espérate, el clima viene de Dios. El clima es enviado por Dios y Dios debe ser alabado y debe ser adorado por el clima. Es una de sus obras, ¿no? Y con esto terminamos. Vámonos ahora a la razón número 14 por las cuales el pueblo de Dios y nosotros también sobre todo podemos alabar y adorar a Dios. Y es porque su palabra y el programa son para Israel. Fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Cómo? Manifestado sus palabras, sus estatutos y sus juicios. Palabras, estatutos, juicios a Israel.
Y el versículo 20 dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Wow. Qué tremendo. ¿Sabes? Dios ha hecho cosas y le ha revelado a Israel cosas que no ha hecho por ninguna otra nación en el mundo. Dios ha hecho cosas y le ha revelado a Israel cosas que no ha hecho por ninguna otra nación en el mundo. Y sabes una cosa, también Dios ha hecho cosas para ti y para mí. Nos ha revelado cosas a ti y a mí que no ha hecho tampoco para otras personas. Cuando nosotros vemos estos hechos, por ejemplo, la palabra de Dios es dada a Israel. Los estatutos de Dios se le dan a Israel. Las ordenanzas de Dios se le han dado a Israel. Es justo, como dijo Pablo, tenemos una gran deuda con Israel. Fíjate lo que dice. Me encanta este versículo. Es más, apúntalo, memorízalo. Es bello, Romanos 9:4. En la traducción viviente dice, ellos son el pueblo de Israel. Son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y sabes, eso es precisamente lo que Dios ha hecho contigo y para conmigo. Otra razón más por la cual debemos alabar a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Nos ha revelado su gloria en Cristo Jesús. Ha hecho un pacto con nosotros. Nos ha entregado su palabra y nos ha dado el privilegio. Fíjate bien, es un privilegio adorarlo y de recibir también sus promesas maravillosas. Y vaya que nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida. Qué maravilloso. Dios ha hecho todas estas cosas maravillosas para Israel. Y sin embargo, fíjate bien lo que dice el versículo 20. Es algo lamentable. Fíjate lo que dice. Dice Salmos 147, 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero termina con un aleluya. Alabado sea el Señor. Tú y yo estamos diseñados para adorar y alabar a Dios. No ha hecho así con ninguna otra nación ni con otras personas. En cuanto a sus ordenanzas, a sus juicios, sus promesas, aleluya, tenemos tantas razones por las cuales nosotros estar adorando a Dios. Un día lo sabrán, un día lo sabrán. Será un gran día de alabanza. Israel no lo sabe, ni tampoco la mayoría del resto del mundo. Hoy, Salmo 147 nos está llamando a reconocer todas estas razones por las cuales debemos estar alabando y adorando a Dios. En la adoración, que es en espíritu y en verdad, no se centra en el ser humano. No se centra en el ser humano, no se centra en mí, en ti. La adoración se centra en Dios. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu alabanza al Señor? Tengo que repetirte esta verdad bíblica antes de culminar. Debido a todas las cosas buenas que Dios ha hecho por y para con su pueblo, ponle ahí tu nombre. Debido a todas las cosas buenas que Dios ha hecho por mí y por ti, el pueblo de Dios, es bueno alabar a Dios y adorar a Dios. Pero para que esto sea posible, como dice el título del día de hoy, el Señor se deleita en los que le temen y los que esperan en Él. Hermanos, el Salmo 147 se une a los otros que hemos venido estudiando en la última sección de este Salmo. Pero el escritor de estos salmos enfatiza el hecho de que Dios debe ser adorado y debe ser alabado. No olvidemos esto, hermanos, que la alabanza bíblica, que es aceptable para Dios, siempre está centrada en Dios y no en el hombre.
En este salmo en particular no hay duda de que el escritor realmente quería que el pueblo de Israel alabase a Dios. Pero tampoco hay duda para que tú y yo adoremos y alabemos a Dios en espíritu y en verdad. Te animo a que estés en estos próximos días considerando este salmo y que también estemos orando para nuestro pronto regreso, ya de una manera corporativa, seguir ahora reuniéndonos y congregándonos. La verdad es que extraño mucho verles, pero me bendice mucho saber cómo entre ustedes, como hermanos, y nosotros como familia, todos, Río Grande Bible Church, hemos estado al pendiente de todos y cada uno de nosotros. Demuestra lo que Dios está haciendo en sus vidas y a través de sus vidas. Me bendice mucho enterarme de lo que ustedes hacen como familia y procurarse como debemos procurarnos, orar unos por otros y también tangiblemente en ayudas, podernos ayudar también. Qué gran bendición, qué gran familia, qué gran regalo de Dios el poder ser parte de la familia de Río Grande Bible Church. Oremos por nuestro pronto regreso a congregarnos y para seguir haciendo discípulos de Jesús que hacen otros discípulos. Oremos. Padre Dios, gracias por este tiempo precioso. Gracias por Salmo 147. Y no solamente son 14 razones, son muchísimas más para seguir alabándote y para seguir adorándote. Pero hoy te damos gracias por esta porción bíblica a la cual nos acercas. Te pedimos, Señor, que pueda anidar nuestro corazón con mansedumbre y hacer la limpieza, restauración, vendar heridas para todos y cada uno de nosotros. Restáuranos, Señor. Restablécenos, afírmanos y muévenos adelante, Señor, en esta vida. Que no importa qué lucha, qué prueba estemos pasando, tú eres soberano, tú eres grande, Dios temible, creador, todopoderoso. Grande eres, Señor. No terminamos de hablar de tu grandeza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Son amados.